¿Hay alimentos prohibidos para los creyentes? ¿Podemos comer ciertos alimentos como morcilla o carne con sangre? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. Esta vez vamos a enfocarnos en una pregunta que tiene bastante disputa dentro de la iglesia evangélica, que es: ¿podemos comer cualquier tipo de alimento? Y bueno, sobre todo ciertos alimentos como la morcilla o la carne con sangre terminan siendo los más polémicos y aquellos sobre los cuales hay disputa. Pero bueno, más allá de la opinión particular de cada uno, este canal se trata de buscar qué es lo que dice la Biblia al respecto. Como siempre les pido que si les interesa el contenido se suscriban y dejen su like, que ayuda a que lleguemos a más gente. Bueno, todo esto evidentemente nace en Levítico. En Levítico hay muchas leyes establecidas por Dios que se conocen como JOC. J-O-K. JOC es una ley de la cual no se sabe muy bien por qué Dios la dio. Por ejemplo, hay una ley que indica que no se puede mezclar lana con lino, o que no pueden mezclar lácteos con carne. En sí son leyes que Dios estableció en el libro de Levítico y para las cuales no hay ninguna explicación indicada en la palabra de Dios. Sí, después se trata de hacer conjeturas para ver cuál puede ser el motivo de esto, pero en sí la palabra de Dios no nos da ningún motivo, simplemente dice esto es así y punto final. En la ley, en Levítico 11, encontramos todas las normas vinculadas con la comida y por ejemplo se nos indica que los israelitas no podían comer cerdo, no podían comer insectos, mariscos, aves de rapiña, reptiles. Nada, en sí hay toda una lista de condiciones que debía tener el animal para que pueda comerse o que no pueda comerse. En sí, si bien no tenemos la explicación, muchas veces se dice que la alimentación de la ley termina siendo buena en cuanto a la salud de la persona, pero en cuanto a la iglesia, hoy en día, en cuanto a los cristianos, no tenemos ninguna reglamentación vinculada con qué comer y qué no comer de la misma manera que lo había en la ley. Hoy en día ya no estamos bajo la ley, por ende no tenemos por qué seguir la dieta judía. Sin embargo, sí hay algunos pasajes que nos llevan a tener disputa entre los creyentes y es lo que vamos a analizar. Primero que nada vamos a ver pasajes que están en contra de comer sangre, es decir, de comer quizás carne jugosa, algunos dirían, o de comer carne que no fue desangrada, o directamente productos como la morcilla que son hechos directamente con carne. Veamos algunos pasajes. Hechos 15, 28 al 29 dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Acá encontramos a Santiago como líder de la iglesia de Jerusalén, dando indicaciones de qué normas se esperaba que los cristianos gentiles que acababan de ser aceptados por la iglesia ahí en el concilio de Jerusalén, qué cosas tenían que cumplir. Si bien evidentemente habla de que no podían comer sangre, habla de abstenerse de animales estrangulados, abstenerse de sangre y de comida sacrificada a los ídolos, la realidad es que tenemos que entender el contexto en el cual este mandato se estaba dando, que es una iglesia que era predominantemente judía y en la cual todavía había mucha disputa por estos temas. Entonces, el comer sangre de parte de los gentiles podía llegar a causar algún tipo de malestar entre los creyentes judíos. Y como vamos a ver después, lo que tiene que primar es el amor. Por eso lo que dice Santiago es: bien hacen si evitan este tipo de cosas. Algo parecido lo vemos en Hechos 16, el capítulo siguiente, cuando Pablo circuncida a Timoteo. Y vos decís: Pablo, tanto luchaste para hablar en contra de la circuncisión, de que no era necesaria para la salvación, y ahora obligás a Timoteo a circuncidarse. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente tenía que ver con que muchos, al ser judíos, sabían que Timoteo no estaba circuncidado y como que si bien aceptaban que Timoteo podía ser salvo y haber recibido al Espíritu Santo, es como que les costaba. Y bueno, por amor,
Timoteo acepta ser circuncidado por Pablo para así poder tener un vínculo más sano entre los hermanos judíos. O sea, no porque fuera algo necesario para la salvación, sino por una cuestión de generar un mejor vínculo y de mostrar amor y cariño y respeto a los demás hermanos. Así que esto de la sangre que dice Santiago podría tomarse de esa manera, o bueno, algunos lo toman como un mandato que sigue vigente hoy en día y es también válido. Vamos a hablar de esto cuando lleguemos a mencionar Romanos 14, que es la conclusión respecto a qué hacemos con todos estos pasajes que aparentan ir para dos lados distintos. Bueno, otro pasaje en el cual se menciona de que no podemos comer sangre está en Génesis 9. Esto es interesante porque es un mandato que Dios le da a Noé inmediatamente después del diluvio y antes de que viniera la ley. Por eso muchos dicen, bueno, ves que esto está fuera de la ley, o sea, es algo que Dios espera para toda la humanidad. Dice Génesis 9, 3 y 4. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les será de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Es decir, Dios acá pone este limitante de que la sangre no podía ser comida, porque claro, la sangre era el método por medio del cual vendría luego en la ley la expiación, y bueno, ni hablar en la obra de Cristo derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que la cuestión acá está en que está prohibido comer sangre. El siguiente paso es entender qué es lo que significa el comer sangre, porque acá también tenemos distintas acepciones. Algunos hablan de sangre en general, es decir, que la carne debe ser desangrada antes de comerla. Otros tienen una postura más intermedia, que es que se puede comer la carne común que nos llega a nuestras casas, pero que cuando se la cocina se le debe buscar que se evapore toda la sangre, es decir, que quede más bien seco el corte de carne, mientras que una tercera opción implica que no podemos comer carne cruda. Es decir, que este mandamiento de no comer sangre apunta a cocinar la carne antes de comerla. Pero bueno, sea cual sea la interpretación que tomemos, esta es la primera vez en la cual Dios abre la puerta y permite que los seres humanos coman carne de animales. Eso hasta este momento no estaba vigente. Al menos no hay ningún mandamiento explícito de Dios diciendo pueden hacer esto. El mandamiento a Adán era que simplemente los frutos y las verduras le iban a hacer de alimento, mientras que ahora además se suma también todo lo que camina. Dice básicamente Dios, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras les servirá de alimento, pero no coman la sangre. ¿Qué se entiende por sangre? Bueno, como les digo, son estas opciones. Luego tenemos algunos pasajes que hablan a favor de comer cualquier alimento. Por ejemplo, Mateo 7, del 15 al 19. En este caso encontramos a los fariseos criticando a Jesús por permitir que sus discípulos coman con las manos sucias. Es decir, el pasaje venía por otro lado, pero miren lo que dice a partir del versículo 18 del capítulo 7 de Marcos. Dice: tampoco ustedes pueden entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Es decir, si bien está hablando particularmente de que no había problema con comer con las manos sucias, de algún modo todos los alimentos estaban siendo declarados limpios, porque no se trata de lo que entra a nosotros, sino que de lo que hay en nuestro corazón, de lo que sale de nuestra boca. Eso evidencia lo que hay en nuestro corazón, y lo que importa es el corazón, no el estómago. Así que de algún modo Jesús está abriendo la puerta para la comida de todo tipo de alimentos. Lo mismo sucede en Hechos 10, del 10 al 16. Acá encontramos a Pedro en la casa de Simón el curtidor. Ya era raro que estuviera en la casa de un curtidor, porque eran gente considerada impura, porque trabajaba con el cuerpo, el cuero de los animales muertos. Y así dice el pasaje: sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecía una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz:
lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Acá vemos cómo Pedro se resistía porque él, claro, era judío, entonces no estaba acostumbrado a escuchar algo así, pero Dios de manera muy clara y evidente le decía: Pedro, come lo que quieras, todos los alimentos son declarados limpios. Encontramos la misma dinámica en 1 Corintios 10:25. Pablo dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mientras que a su vez Pablo también en 1 Timoteo 4, versículo 3, dice que hay falsos maestros que prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Así que son pasajes donde se nos deja de manera muy evidente el hecho de que todos los alimentos son limpios. Pero bueno, ¿qué hacemos con este tema de la sangre? No nos es suficiente el tomar un mandamiento para directamente hacer a un lado el otro, sino que los dos podrían ser complementarios. Sí, lo que es claro en primer lugar es que no estamos bajo la ley. En Gálatas 3, versículo 24, Pablo nos explica que el propósito de la ley fue guiarnos a Cristo. Es decir, la ley cumplió su función en su momento con la finalidad de poner en evidencia nuestro pecado. Efesios 2:15 habla de que Jesús con su obra anuló la ley, mientras que Romanos 10:4 habla de que Jesús es el fin de la ley. Es decir, la ley tenía como propósito llevarnos a reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. Por lo demás, su propósito ya fue cumplido. Así que no estamos bajo la ley, sino que tenemos gracia para con Dios. Ahora, ¿qué hacemos con el mandamiento de no comer sangre? ¿Podemos comer sangre o no podemos comer sangre? ¿Cuál pasaje tomamos y cómo hacemos que todo esto funcione? Comer sangre se refiere a no comer carne cruda, a no comer carne jugosa, a directamente no comer carne y ser vegetariano. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, el pasaje clave es Romanos 14. Los animo a que puedan leer ese capítulo entero, porque es un capítulo que sirve no solo para el tema de la comida, sino para todos los grises que podamos llegar a encontrar en la Escritura. Por ejemplo, todas las disputas, tanto de comida como de cualquier otra cosa, o de guardar tal día o no guardar tal día, Romanos 14 nos muestra cómo tenemos que tratar con ese tipo de asuntos. Si no es algo que evidentemente sea pecado en lo que la Biblia enseña, entonces es clave que lo que prime sea el amor de los unos para con los otros. Lo que dice Pablo en ese pasaje es: el que come, que coma para la gloria de Dios. Y el que no come, que no coma para la gloria de Dios. O sea, que cada uno actúe conforme a su propia conciencia. Si yo creo que está mal comer, entonces estoy pecando si como. Sin embargo, si mi hermano cree que está bien comer, entonces puede comer con libertad, siempre que lo haga con acción de gracias y honrando el nombre de Dios. Y así sucede con todos estos temas donde quizás no hay un acuerdo global en la iglesia. Cada uno actúe conforme a su propia convicción, conforme a lo que Dios le hable por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso, el que come no tiene que considerar legalista al que no come. Mientras que el que no come no tiene que considerar un inmoral al que sí come, sino que tenemos que amarnos los unos a los otros y respetarnos aún en nuestras diferencias. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:13. Por tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Es decir, lo que tiene que primar es el amor, el respeto de los unos con los otros. Si yo sé que mi hermano no está de acuerdo con comer carne, y bueno, yo no voy a ir a comerme un churrasco delante de él para hacerlo sentir mal. Mucho menos si mi pastor, por ejemplo, transmite que está mal comer carne con sangre. Yo por sujeción a él, por amor a él, no voy a comer esa carne porque sé que a él le molesta ese tipo de cosas. Entonces no lo hago porque esté bien o esté mal, sino que lo hago por respeto a él. El amor debe primar por sobre todas las cosas, más allá de la opinión que tengamos, que podamos respetarnos los unos a los otros y sobre todas las cosas que estos temas secundarios que pueden surgir, sea de la comida o cualquier otro,
no terminen rompiendo la unidad de la iglesia. Otro tema también a considerar con la comida es el tema de la gula, que a veces es un tema que nos disputamos tanto, el tema de qué comida sí, qué comida no, pero de lo que podemos comer nos lo comemos todo y lo que sobra también lo comemos también. Y terminamos descuidando nuestra salud física, cuando en sí nosotros somos mayordomos de nuestro propio cuerpo. Tenemos que dar cuentas delante de Dios por cómo cuidemos nuestro cuerpo. Así que comemos para vivir, no vivimos para comer. Tenemos que ser sabios a la hora de comer y entender que la gula también es un pecado. Por eso no se trata de solamente qué comemos o qué no comemos, sino también cómo comemos, o sea, cuánto comemos y para qué comemos. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho con acción de gracias y para la gloria de Dios. Cuéntenme en los comentarios qué opinan respecto a este tema de ciertos alimentos que están prohibidos o que no pueden comerse según lo que relata la palabra de Dios. Y por lo demás, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.